cualquiera lo ve como muchas veces en la COVID, en la nático, hasta en halcones, y distintas enfermedades que se hubo, y es normal de las patas. ¿Qué pasa? Conocida también como tendón de Lizante, lo que comentaba con la doctora, el tendón de Lizante o el tendón cabalgante. En las patitas del animal, de una de podemos que está metatarsos y metatarsos y demás. Este era un tendón. Un tendón que gracias a deficiencia de manganeso y vitaminas del complejo B6, ¿qué pasa con este tendón? Al el lugar el cóndilo y empieza a doblarse, existiendo malformación de los cóndilos del quinto tarso y por el aislamiento del tendón del gastrocnemio, guarda los cóndilos. Empieza con los aves jóvenes. ¿Por qué con los aves jóvenes? Porque es cuando nos empezamos a alimentar a una corteza alimentación. Una vieja no puede sufrir esto. No sé si se alcanza a dar. Pero la pata empieza a hablar, y se empieza a recorrer. Bueno, así es, por favor. Etiología múltiple, donde interviene manganeso, colina, biotina, ácido fólico. Estas son vitaminas, lo saben, ácido pantoténico, peridoxina, niacina, ácido fólico, es la vitamina B9, la que creo que ya bajó de moda, ácido fólico a las mujeres embarazadas para que no les salga mal el niño. Biotina, colina, manganeso, un mineral y le das son vitaminas. De repente, también en esos alimentos, las ranas se presentan más jóvenes en crecimiento, donde el tendón sale, dobla las patas y existe una morbilidad muy baja, no es enfermedad infecciosa, pero la morbilidad, ¿qué es la morbilidad? La cantidad de afectación en una parvada en este caso. Nos puede llegar al 10%. ¿Por qué sucede? Por dietas malas. Por eso es que se coge. La siguiente. Signos, engrosamiento de la articulación tibio-metatarsal. La comparación con otros se ve sumamente engrosado. Formación orogénica que el animal no se puede comer. Muerte por imposibilidad de llegar al agua. Esto de acuerdo a cuánto tenga ya de avanzada la animal. Como lo vamos a ver, no se alcanza la edad. Aparte de que se saca la articulación, el dolor es muy intenso, el animal no permite, no quiere moverse, y de ahí su muerte. No va a llegar al alimento, no va a llegar al agua, y el animal se nos va a morir. La siguiente, por favor. Lesiones, el aumento del volumen de la articulación, como ya hemos dicho, y lógicamente ya no se puede doblar la patita. Aquí vemos una patita nueva. Desviación total del tarso, torsión de la parte distal de la tibia y el clásico deslizamiento del tendón de la tibia. Así es, por favor. Esto vamos a diferenciarlo. No sé si les ha tocado ver esto. ¿Les ha tocado? ¿Lo han visto alguna vez? Sí. Y ahora hay que estar diferenciando. Nosotros vemos esto, quiere decir que hacer. Si vamos a hacer entonces un diagnóstico mental, con raquitismo, con necrosis de cabeza tumoral, con sinovitis, y siempre recomendable, como decíamos, hacer un análisis de la vida. ¿Qué veríamos en raquitismo? Pues quebradizos, estos huesos no se quiebran, entonces no se hacen. ¿Qué veremos en necrosis de la cabeza tumoral? Donde está enfermo, más arriba, que eso los vemos, pues está sobre la casa, entonces tampoco. Sinovitis infecciosa, que es la sinovitis
infección, un infeccioso no solamente le pega al animal, sino le pega a varios. Entonces, tampoco va a ser. Digamos, es diagnóstico, pero así es. Doctor, una pregunta. Dado caso que salga así algún pollito, lo primero que hacemos es darle 2 o 3 oportunidades de vida, pero siempre por lo regular le damos cuello. ¿Tiene alguna solución? De acuerdo a la sí, de acuerdo a la edad del animalito, lo ve que empieza a arrugarse, hay que revisar dieta y empezar a meter minerales y vitaminas, ¿de acuerdo? Pero si no sale, yo soy de acuerdo a los sacrificios necesarios, es un animal que nos va a gastar y no nos va a reproducir, ¿de acuerdo? No sé si sepan, yo no sé si esté bien o mal lo de decírselo, pero cuando yo fui granjero, estos animalitos los cuidábamos hasta el final de su vida. Entraron a sacrificio y son los animales, yo no me los sabía hasta ese tiempo, estoy hablando de casi 30 años, estos animalitos se quedaban chiquitos, como le decía, cuerpo chiquitos, ocupados, los teníamos una gallina, se sacrificaba y es como que el clásico pollo de los animales que trabajan se aprovecharon, consumieron, se aprovecharon. Pero yo estoy de acuerdo que el animal está sufriendo. Tratamiento complementar lo que decíamos, con dieta con magnesio, cobalina y vitaminas del complejo B. Y todos avanzados, la lesión es irreversible. Ahí no se puede hacer con deformidades que se van dando, no se puede hacer. Y complementar la dieta con magnesio, cobalina y vitaminas del complejo B. ¿Qué tanto puede ayudar el carrocel? El carrocel, bueno, lo mismo, yo soy partidario del mejor, el carrocel. Será lo mismo. Pero el carrocel no es tan completo como el metaforo. Yo tampoco traigo el metaforo como cualquier vitamina. Pero el carrocel me dejó más alto. No vuelvo a comprar carrocel. Tengo 25 años de no comprar carrocel. Y no lo vuelvo. Ni ese ni el Balsín. El tetranicin es otra cosa. El tetranicin es antibiótico con vitamina. Es otra cosa. Cuidado con meter antibiótico para escribir vitamínicos. El tetranicin trae tetracitina con antibiótico. La tetracitina afecta cartílagos de crecimiento. La tetracitina se usa en aves adultas, no en chiquitos. Mucha gente tiene esta forma. La tetracitina, al igual que está muy famoso ahorita, la rofloxacina, una vez en el organismo llegan, en animales pequeños, llegan a los cartílagos de crecimiento y quedan el calcio de los cartílagos de crecimiento. Y después uno dice, ¿por qué mi animal se quedó chiquito? Porque le pegaron con el antibiótico. ¿De acuerdo? Yo uso el tetranicin, por supuesto. ¿Ya esto se puede probar más o ya? Pero como un concepto. Lleva tu... Siempre nada ahorita. Y no vamos a meter antibiótico por meter antibiótico. ¿Cuál es la causa por no estar metiendo antibióticos? Simplemente el organismo
Si no estamos metiendo antibióticos, el organismo llega a tener resistencia y nada se sigue metiendo y el animal se cura. Esa resistencia y el antibiótico pero repito, tetracitina, oxitetracitina y L-glucosa no se usan en animales pequeños. Quedan capilas de crecimiento y el animal se queda positivo. Y no así si a usted le ha ido muy bien con la vacuna de edad, que pierde. Por eso lo dije, miente, el Itaporte ha sacado los problemas con Guadalajara, como en sus noticias, puros llaves. ponen huevos, Itaporte. A lo mejor te compra el Itaporte y le calienta a los animales. A veces el médico me dijo, no, pero luego poniendo así, pero no quiero comprar. Bueno. ¿Le compré la memoria?